buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Iniciamos con la ruta 4 de Paseamos por la Tierra Prometida con nuestra querida profesora Liliana Volpe. Adelante, Liliana. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué parte del mundo estarán. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla como hago siempre y de esa manera empezará el día de hoy. Bueno, nuestra ruta de hoy va a ser el desierto y su importancia. Jericó, la ciudad más antigua del mundo, el lugar del bautismo, pasaremos por Qumran. En Gedi llegaremos a Masada, la gran fortaleza de Herodes, y el Mar Muerto, que es el lugar más bajo del mundo. ¿Vale? Bien, a ver, ahí está. Primero que nada, siempre empezamos con un mapa. No sé por qué siempre me molesta. Bueno, un segundito. Bueno, no pasa nada. Para que nos ubiquemos en el mapa, nosotros vamos a hacer esta zona de aquí, Jericó, ¿lo ven? Aquí está Jericó, y vamos a bajar realmente hasta llegar aquí, por este lado de aquí, no sé, no dice aquí, pero está en Gedi, está Masada, está Qumran, está todo muy cerca de Jericó, ¿vale? Jericó quiere decir ciudad de la luna. La palabra Yareach en hebreo es luna, y se la conoce con el nombre de la ciudad de las palmeras también, porque está lleno de palmeras, tiene muchísimos dátiles muy ricos, y siempre ha sido un producto muy importante en la antigüedad también. Tengan en cuenta que cuando la gente viajaba, no llevaba como llevamos valijas, maletas y todas estas historias, simplemente llevaban dátiles, llevaban agua y no siempre agua. Se podía llevar vino también porque el agua era no era buena del todo. Y pita, pan, es todo lo que se llevaba. O sea, no había mucho más. Los dátiles es un producto que al tener tanta azúcar también cuando estamos muy desganados o lo que sea, comemos eso si no viene muy un subidón, como decimos. Generalmente la gente viajaba desde la madrugada hasta que había mucho sol, porque esa zona es una zona de mucho calor, generalmente entre 40 y 50 grados de calor. Fíjense que está a unos 250 metros bajo el nivel del mar, está muy cerca del Mar Muerto, y su clima es tropical, es todo el año hace calor. Hay meses evidentemente que hace menos calor, pero casi todo el año hace calor. Y el otro problema que hay es que cuando llueve, que puede ser los meses de enero y febrero, pues eso cae toda la tierra que hay ahí y se crean unas pequeñas inundaciones con tierra, ¿no? Bien, Jericó, dijimos, la ciudad más antigua. Ahora bien, fíjense si reconocen a esta mujer, o si alguno sabe más o menos quién puede ser. Ella es Rahab. Recuerda a Rahab que en la Biblia figura como la prostituta, aunque no sabemos muy bien realmente si ese es el término que se quiso poner, porque la palabra Rahab es es algo ancho, ¿vale? Es algo muy ancho. Nosotros le decimos ahora Rehov a la calle que se extiende. Y ella es la que va a proteger a los espías que van a llegar a Jericó. Esto está en el libro de Josué, como ustedes saben. Fíjense, hay unas características muy importantes de Rahab que quiero resaltar. La primera es que era una mujer evidentemente que vivía sola, ¿sí? O que estaba con su familia, pero que no estaba casada, ¿vale? Por eso los mismos israelíes que vienen, y cuando digo en israelíes no se me confundan, estamos hablando de los israelíes de la época antigua, los de ahora israelíes también, pero esto de la época moderna, no confundir, por favor. Entonces, llegan y quieren ver cómo es todo aquello, porque son espías, van a ver qué es lo que está pasando, porque Josué quiere entrar a esa ciudad, ¿vale? Parecería ser que no estaba muy integrada en la vida de Jericó, porque no recibía órdenes de hombres, no actuaba como una traidora, no actuó como una traidora, sino como una mujer que es práctica y ve la superioridad de Dios, de los israelitas,
y por esa razón también los ayuda, ¿vale? Ella representa a una extranjera, a una cananea, que no solo ayuda a que el pueblo judío entre a Jericó, sino que también se convierta al Dios de Israel, ¿vale? Esto es un poco en contraposición a lo que hemos visto en el libro de Esdras, que siempre dice que los extranjeros eran malos, que había que divorciarse de las extranjeras, etcétera, etcétera. Es un poco contraposición a estas cosas, ¿vale? Y una cosa importante, es una de las mujeres que aparece en el libro de Mateo, ¿vale? Recuerden que aparece María, por supuesto, aparece Ruth, aparece Rahab, ¿vale? Y aparece Tamar. Son las 4 mujeres que van a aparecer en la genealogía de Mateo, ¿vale? De las 4 mujeres, solo María es judía. Todas las demás extranjeras. Eso es importante. Es muy posible que aquí lo que nos está queriendo decir Mateo es de que hay una apertura, pueden entrar también gentiles a este movimiento nazareno. Todavía no se llamaba cristianismo, se llamó al principio movimiento nazareno, incluso se llamaba también los que caminan, los del camino, ¿vale? Y después, sí, ya en el siglo I comienza a llamarse cristianismo, ¿vale? Bien, ahí tienen ustedes cómo los judíos, recuerden, ahora vamos a leer un poquito el texto para recordarlo, cómo ellos entran a esa ciudad, o cómo nos cuenta la Biblia que entran a esa ciudad, ¿vale? Dice, las puertas de Jericó, perdón, se me fue, ahí está. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, a dar la vuelta, y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca, el arca de la alianza, ¿vale? El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello, entonces los muros se derrumbarán y cada uno entrará, ¿vale? Fíjense aquí, ahí tienen la figura, cómo están tocando la trompeta y cómo se derrumban los muros de Jericó. Josué tenía bastante miedo cuando muere Moisés y le deja a él su lugar, tenía bastante miedo de que no fuera apoyado por Dios, pero sin embargo Dios le dice, yo te voy a apoyar, tú continúa, y lo ayuda incluso a cruzar el Jordán. Hoy por hoy el Jordán es realmente muy poco lo que hay de agua, pero parece ser que en aquella época sí era muy, muy fuerte, y tenían miedo de cruzar, no es que estaban cruzando 2 o 3 personas, tenían que cruzar todos los guerreros, ¿vale? Bien, estas son las excavaciones antiguas, se ve muy poco, la verdad, hay como 20 capas de excavaciones antiguas en la ciudad de Jericó, todos sabemos que la que está más abajo, esa es la más antigua, ¿vale? Estos son la parte de Jericó, pertenece a la autoridad palestina, ¿vale? No pertenece ya a Israel, hace ya desde el año 93 es parte de la autoridad palestina, pero se puede visitar. Lo que no se puede hacer es entrar con coches alquilados, se puede dejar en la entrada y entrar, no se permite, pero se puede entrar sin ningún problema y visitar, ¿vale? Y ahora vamos a ir a otro lugar, que es el lugar que se llama el Monte de las Tentaciones, porque este lugar es importante por varios motivos. Primero, por la entrada de Josué. Luego es importante porque recuerdan a Elías, Eliseo, que siempre andaba por aquella zona, y cuando Jesús pasaba muchísimas veces por ahí. Pero tenemos varios textos, uno de ellos es muy importante, el lugar de la tentación, el monte de las tentaciones, ¿sí? Donde los griegos ortodoxos construyeron, como ven ustedes, un monasterio. Hay personas aquí en este grupo, María, Ana María y el marido Antón, que estuvimos ahí hace 2 años. Entramos, subimos, no es muy fácil, hay que ir primero por unas, hay que subir con un carril y después hay que subir varias escaleras hasta llegar. Pero es bastante interesante. Perdón.
En este lugar, que primero fue construido una capilla muy pequeña en el siglo IV por Elena, Santa Elena, la madre de Constantino. Luego ya cuando empezaron a vivir los eremitas en estas cuevas ahí que tenemos, se comienzan a construir este tipo de monasterio. Este monasterio es del siglo XVIII, ¿vale? Es griego ortodoxo. Hay muy poca gente viviendo ahí, pero bueno, ahí están. Y se puede visitar. Hay un lugar donde ellos dicen que es el lugar donde Jesús oró y donde estuvo haciendo su ayuno de 40 días y 40 noches. El número 40 es un número bastante significativo, ¿vale? En el judaísmo, 40 años anduvieron los judíos en el desierto. Dicen que una persona es mayor a los 40 tiene que empezar a estudiar cábala si quiere estudiar. A los 40 es cuando uno comienza a tener madurez. Y bueno, y Mafalda dice que, a mí que me encanta mucho Mafalda, hay una parte que Mafalda lee una cosa que dice, la vida empieza a los 40. Y entonces Mafalda mira esto y dice, entonces ¿para qué venimos antes? ¿No? Pero volviendo a la realidad, el 40 es un número que se utiliza bastante, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema del desierto, el término Midbar y Arabá. Midbar es una parte del desierto y Arabá es otra parte del desierto. Generalmente la parte de Arabá es lo que va desde Masada hasta abajo, que es la zona de Eilat, o la zona donde está el Kibbutz Ben Gurión, donde está Shifta, donde están otros lugares para visitar. El término es muy empleado en la Biblia. El desierto en la Biblia aparece más de 271 veces, ¿vale? Y fíjense, aparecen muchos profetas, muchos profetas. Fíjense, dice Jeremías, dice, llorad y gemid sobre los montes, lamentaos por los pastizales del desierto, Midbar, porque están desolados, no hay quien pase por ellos, ni se oye el balar de los rebaños. Yo siempre digo que cuando, a pesar de toda la tecnología que tenemos ahora, de los teléfonos móviles, de las televisiones, etcétera, 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 cuando estamos en el desierto, después que se nos terminó la batería de todos estos elementos, no hay forma de comunicarse con nadie, ¿vale? Y en aquella época, imagínense ustedes, ¿vale? En aquella época era todo completamente, no había nada. Y el desierto es un lugar supremamente importante, no solamente es en la Biblia, miren, ahí la tienen al artista, esta soy yo hace 4 años, 3 años que vino con una amiga que queremos ir también dentro de unas semanas a esta zona del desierto porque es maravillosa, realmente maravillosa, ¿vale? Un segundo, ok, aquí estamos. En el Antiguo Testamento se nombran unos 15 desiertos diferentes, eso también es importante que lo sepamos, ¿vale? La mayoría, por su extensión, están en la península del Sinaí, que es donde Moisés recibe las tablas de la ley, ¿sí? Su estrecha relación con Éxodo de Egipto, el desierto de Maná, Sinai, no voy a nombrar a todos. En el Nuevo Testamento solo se nombra el desierto de Judea, al iniciarse la predicación de Juan Bautista, y bueno, ahí apoyado con otros relatos como acabamos de comentar, ¿vale? El desierto es un lugar donde es como si siempre los judíos se encuentran con Dios. En el desierto es el lugar donde se dan las tablas, en el desierto es el lugar donde Jesús está en el monte de las tentaciones, en el desierto es donde van los profetas, Elías, Eliseo, en el desierto es donde se está en completo silencio, en el desierto es donde va a pasar Pablo muchos años, que Pablo parece ser que era una persona bastante activa, por decirlo, enojosa, también por decir así, ¿no? Lo digo con mucho respeto, pero se van al desierto. Entonces el desierto es un lugar muy importante. Y también hay otro punto importante que tenemos que resaltar. El otro punto importante es de que generalmente, y más por ejemplo en la época de Isaías, y estamos hablando ya del siglo 8 antes de Jesucristo, entre el 8 y el 7 antes de Jesucristo, cuando Isaías dice una voz clama en el desierto, también que en la religión cristiana
se interpreta como que Jesús viene hacia Jerusalén. En aquella época había una gran pelea entre la gente que vivía en la zona de desierto y la gente que vivía en la ciudad. Se consideraba que la gente que vivía en el desierto era gente sana, de pastoreo, tranquila, callada, mientras que la gente que vivía en la ciudad era como, claro, buscarse la vida en la ciudad no era tan fácil, era como más pícara, eran como, lo consideraban como aquellos que vivían en la ciudad como más ladronzuelos, ¿vale? Por decirlo así, pero ustedes yo creo que me van a entender perfectamente a lo que yo me refiero, ¿vale? Y aquí tienen algunas partes de lo que los profetas consideran del desierto, algunas, porque como les digo, hay muchísimas partes donde aparece el desierto, y los profetas consideran la época del desierto como la edad de oro de Israel, y siempre lo nombran, siempre recuerdan esa parte del desierto, ¿vale? Por tanto, de aquí que yo lo seduciré y lo conduciré al desierto, y le hablaré al corazón, y le daré desde allí mismo sus viñas y el propio valle de Ancor, ¿vale? No voy a leer todo, esto lo dice Oseas, ahí tienen lo pueden leer, Oseas 2, 16, 17, y también cuando dice una voz grita en el desierto, despejad el camino de Yahvé. Ya ven ustedes que el desierto es el que anuncia la llegada de Yahvé, anuncia la llegada de Dios, ¿vale? Es como si se viera mucho más a Dios estando en el desierto, estando en un lugar tranquilo, estando en un lugar desolado, donde podemos pensar y conectarnos directamente con la divinidad, ¿vale? Bien, este es el otro lugar, el mismo lugar que vimos antes, que es el lugar donde está el monasterio, esto ya es en la parte de adentro. Fíjense, el monasterio griego ortodoxo está a 350 sobre el nivel del mar y a veces resulta muy difícil pensar cómo se construyó hasta allá arriba, pero se hizo, ¿vale? Fíjense, aquí tenemos, son letras en griego, los dibujos, siempre con muchas lámparas y con muchas luces. Ahí tienen otro lugar también, que está dentro de este monasterio, ¿vale? Y fíjense lo que dice el Deuteronomio, recordarás todo el camino que Yahvé, tu Dios, te ha hecho andar estos 40 años por el desierto, a fin de humillarte, probarte y saber qué encierra tu corazón. Es que tan importante estas palabras con lo que yo estaba diciendo antes. Ahí es donde nos encontramos con Dios. Para los antiguos, por supuesto que no podemos encontrar con Dios por cualquier lado, ¿no? Pero para los antiguos el desierto era supremamente importante. Lo dice el Deuteronomio, que es uno de los libros más importantes de la Torá, ¿vale? Bueno, y llegamos a Kaser Eliau, el lugar del bautismo. Fíjense, esto es el Jordán, el río Jordán, que viene, recuerdan cuando hablamos en la primera clase, que salía desde la zona de Banias, desde la zona donde está el monte Hermón, y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llega al Mar Muerto, que ahí va a morir completamente, ¿vale? Pero en este lugar es donde se hacen la renovación de bautismo. Hay dos lugares. Hay este lugar, que se llama, este está muy cerquita de Jericó, está enfrente de Jericó, y a unos 20 kilómetros más o menos de Qumran, y por eso se cree realmente que este es el lugar donde Juan Bautista bautiza a Jesús, porque está muy cerca de Qumran, y todos sabemos que él tuvo algo que ver ahí, estuvo, por lo menos pasó un tiempito ahí, no sabemos, Jesús, casi el 90% de los historiadores dicen que no, pero ustedes saben que en la parte de arqueológica e historia todo puede volver a ser nuevo. Recuerden que ahora hace poco se han encontrado otros escritos del Mar Muerto, que ya nos contará nuestro querido profesor Adolfo Royman, qué es lo que van a encontrar ahí, porque recién se han encontrado y bueno, hay que mirarlos, investigarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero este es el lugar, uno de los lugares, ahí tienen ustedes, donde la gente se viste completamente de blanco, y se mete el sacerdote o el pastor, el que venga, pues hacen ahí la renovación de bautismo. Es muy importante también este lugar porque se dice que aquí es donde cruzaron los israelitas, lo que estábamos contando recién de Jericó. Recuerden que le dije está enfrente realmente, hoy hay una carretera, pero en aquel momento no había nada. Y también el lugar donde el profeta Elías sube al cielo. Recuerden que el profeta Elías es el profeta que sube al cielo en una carroza de fuego, ¿vale? De acuerdo a lo que nos cuenta, ¿vale?
Y este es el otro lugar que se llama Yardenit. Yardenit es un lugar que viene de la palabra Jordán, que está muy cerca de Tiberíades. Esto también es el río Jordán. La diferencia está que en este lugar hay unos baños y hay toda una infraestructura muy limpia, muy organizada. No hay que pagar nada, simplemente los baños, pero los baños se pagan en todos lados, no es nada algo, por lo menos en casi todos los lados, no en todos los lados, se puede entrar. Entonces, mucha gente prefiere, por lo que implica la limpieza, fíjense que el agua es completamente diferente a la anterior. Miren el agua de esta, y miren el agua de esta, ¿vale? Entonces, cualquiera de los dos, porque realmente el lugar exacto no lo sabemos, Se cree realmente que el que les mostré antes, es el Yaúd, ese es el que podría ser más aproximado, ¿vale? Y está el río Jordán y enfrente, no sé si lo vieron, está, un segundito, les voy a mostrar. Fíjense, esto que está aquí enfrente, eso es Jordania. Esta es la parte israelí y esta es la parte de Jordania. ¿Vale? Miren, ahí tiene la bandera. ¿Lo ven? Ahí está la bandera, hay una iglesia y el que viene del lado jordano también, evidentemente, se pueden bautizar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. Este es otro mapa donde les muestro dónde vamos bajando nosotros. Vamos a bajar hasta ahí, tienen a Qumran, En Gedi, que vamos a pasar por ahí también, Masada y el Mar Muerto. ¿Ok? Bueno, Qumran, como saben ustedes, los lugares donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Yo no voy a extenderme muchísimo porque realmente para eso también tenemos a nuestro especialista, el profesor Adolfo Reumann, que tienen ustedes muchísimos videos y libros excepcionales de este gran profesor, pero les voy a contar un poquito. Ustedes saben de que estos son los esenios, o por lo menos así es como se cree que se llaman, porque ellos a sí mismos no se llamaban esenios. Ese es un nombre que aparece en otros autores de la época, uno de ellos en Plinio el Viejo. Se cree que son ellos. Y estas son las montañas donde se encuentran, fíjense, las cuevas. Esta es una de las cuevas donde se encuentran estos manuscritos. Se encontraron más de 6.000 manuscritos, retazos. El que mejor se encontró fue el de Isaías, ¿vale? Y lo encontraron unos beduinos. Estamos hablando ya del año 1947. Ellos dicen que estaban buscando una cabra, puede ser, no sabemos. No sabían exactamente el valor de esto, en su momento lo venden por $1 y después, bueno, se hace todo un negocio con esto. Esos manuscritos los sacan, Israel lo vuelve a recuperar allá por los años 60. Repito, no voy a entrar en mucha historia de esto porque realmente hay muchísimos videos importantísimos. Hay una charla que el profesor Reumann dio en Chile de 3 horas y media más o menos, y él también tiene unos cursos muy interesantes si queremos realmente ahondar en este tema de Qumran, que es apasionante, es un tema apasionante. Creo que son los descubrimientos más importantes en la historia porque son los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia. Si nos ponemos a pensar, antes de haber encontrado estos manuscritos del Mar Muerto, teníamos de más o menos el siglo XIV, el siglo XV, era lo más antiguo que teníamos. Estamos hablando que los esenios se fueron a vivir a Qumran, parece ser, en el siglo I antes de Jesucristo. Estamos hablando más o menos del 166 antes de Cristo, y vivieron ahí hasta el 68, el 70, después de la destrucción del segundo templo, después de Cristo. Vale decir que son los más antiguos que hay, y que si comparamos con lo que tenemos ahora, pues podemos comparar que está bien, que son reales. Por ejemplo, como dije antes, el de Isaías, los demás, se encontraron muchísimos. Se dice que los manuscritos Mar Muerto es el puzzle más grande del mundo, el rompecabezas más grande del mundo, porque tenía muchísimas partecitas que hubo que unir. Cuando se comenzaron a hacer las excavaciones, toda esta parte pertenecía a Jordania. Recuerden que esta parte vuelve a Israel en el año 67, después de la Guerra de los 6 días, ¿vale? Y cuando comienzan a excavar ahí, comienzan a excavar algunos sacerdotes, uno de ellos de Bo, muy importante, tiene un libro muy interesante también sobre el tema. Los beduinos, que entienden que aquí hay dinerito, comienzan ellos también a excavar.
Pero claro, comienzan a romper los manuscritos porque piensan que así van a obtener más dinero, hasta tal punto que los mismos arqueólogos van a tener que pedirle que por favor, si lo traen más entero, les van a pagar más, ¿vale? Entonces, es así. Ahí está también, es parte de las excavaciones de Qumran, que es muy interesante de conocerlas, donde ellos tenían el lugar donde era una comunidad que vivían juntos, que eran todos hombres, no había mujeres aquí, aunque unos ya habían estado casados. En algunos casos, estos grupos vivían en Jerusalén, otros vivían cerca, pero en este lugar vivían todos hombres, ¿vale? El mensaje de este grupo era escatológico, ya se terminaba el mundo, el fin del mundo, y Dios solo lo iba a elegir a ellos. Ellos se hacían llamar los hijos de la luz, ¿vale? Que así también aparece en uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿vale? Tenían ahí, ¿qué hacían ellos? Copiaban las escrituras, que es lo que se encontró. Tenían también muchísimos baños rituales, tenían, creo que se bañaban 2 veces al día, la purificación, había muchísimo silencio, lo que vimos, lo que hablamos antes del desierto, y ellos vinieron porque ellos estaban totalmente en contra de los sacerdotes de Jerusalén. De hecho, tenían un calendario diferente al que tenían en Jerusalén. Y bueno, tenían otras características que no voy a entrar en ellos ahora, pero muy importante también porque era uno de los grupos, una de las sectas que estaba en tiempos de Jesús, ¿vale? Bueno, y ahora nos vamos para Engedi. Fíjense, ahí le puso Engedi Spa, vamos a hacer un spa, pero no. Engedi es una parte que significa manantial. Gedi, toda esa zona de allá, Engedi, uno va entrando por el desierto, es un parque nacional, ¿vale? Uno va entrando por ese desierto, que parece ser que nunca se termina con el calor que hace. Fíjense los animalitos. Ahí me tapa el nombre y no me acuerdo muy bien. Antílope, creo que se llaman, y están sueltos, no hay ningún problema, no hacen nada. Y llegamos a este lugar, llegamos a este bello lugar donde tenemos agua y donde nos podemos bañar. Generalmente colocamos todas las cosas por aquí y nos metemos. Ahí se muestra como un lugar que hay mucha agua, depende de la época. Es muy importante porque aparece en el Cantar de los Cantares, aparece cuando David huye de Saúl, se esconde en Engedi. Por esto, este manantial se llama Nahal David, que quiere decir el río o el agua de David, ¿vale? Ahí es donde Saúl va a buscarlo, donde se da cuenta David que está, pero no lo mata. Entonces todos los soldados que estaban con David le dicen, pero ¿por qué no lo mataste? Tenías una oportunidad para matarlo. Y dice, no, él fue un ungido por Dios y yo tengo que respetarlo, ¿vale? Y ahí aparece mucho en el Cantar de los Cantares también, ¿vale? Y ahora vamos a Herodes. Herodes tiene muy, muy mala fama, por cierto, muy bien ganada, porque mató a sus hijos, a su mujer, en fin, era bastante sanguinario, pero también hay que decir que durante los años que Herodes reinó, que fueron más o menos del 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo, aunque se cree que realmente Jesús nace en el 4 antes de su era, porque él muere ya, Herodes, vale decir del 37 al 4 antes de Cristo. Hubo momentos de paz. ¿En qué sentido? En que él, como tenía la locura de la construcción, construyó muchísimo. Nosotros vamos a ver ahora Masada, pero él construyó en Cesarea Marítima, que vamos a pasar en otra ruta que hagamos. Construyó Herodión, el gran templo de Jerusalén, esa fue su gran obra. Después construyó en Jericó, o sea, construyó en muchísimos lugares y, por supuesto, había trabajo, había dinero, había comercio. Es cierto que se pedían muchísimos impuestos y había que pagar mucho, pero por otro lado había con qué pagarlo. Había una época de tranquilidad, por decirlo ahí. Solo que él, lo bien que manejaba toda la parte de la política, la tenía fatal con su familia, porque ahí había desastres todo el tiempo. Este es Herodes. Herodes era el hijo de Antipater. Antipater había sido una persona colocada por Augusto, había sido una persona que estaba muy cercano a los Hashmonaim, ¿recuerdan? Los macabeos. Y así es como llega Herodes al poder.
la historia de Herodes es también muy interesante. Y hay una cosa también, Herodes se lo conoce, es famoso, digamos, por el tema de los inocentes, ¿no? La matanza de los niños. Ahora, en ninguna parte aparece esto, o sea, en la parte histórica, arqueológica, no tenemos ningún tipo de muestra que esto realmente sucedió, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no sucedió, estoy diciendo de que no existe. Incluso Flavio Josefo, que era un enemigo acérrimo de Herodes, no lo quería por su forma de escribir hacia él, no nos dice nada sobre esto. Yo sugiero mucho que cuando quieran, después les voy a dar un libro, pero también hay varios YouTube de Javier Alfonso con Andrade, que son, creo que son 2 o 3 videos que tienen sobre un libro que le escribió Herodes el Grande, muy interesante, y que cuenta un poco toda la historia de este personaje que es interesantísimo, ¿eh? O sea, más allá que evidentemente fue un sanguinario. Augusto decía que era mejor ser cerdo que ser hijo de Herodes, esto teniendo en cuenta de que Herodes teóricamente ¿cómo se dice? No comía cerdo, pero bueno, eso es mentira. Realmente Herodes no era judío, o sea, era erumeo, que en la época de los Hashmonaim tuvieron que convertirse al judaísmo, entonces, pero era por parte del padre. Ustedes bien saben que lo más importante es la parte de la madre, y la madre era nabatea, ¿ok? Entonces, los judíos no lo consideraban judíos, los romanos no lo consideraban romanos, estaba un poco ahí, digamos, un poco en el limbo, pero él para los efectos, en algunos momentos era romano, para otros efectos era judío y así sucesivamente. Sabía muy bien utilizar la política, ¿vale? Aquí tenemos un poco cómo era la familia de Herodes. Fíjense, él se casó primero con esta mujer, Maltaca, y luego se casó con Mariam. Mariam era de la familia de los Hashmonaim. ¿Por qué se casa con ella? En principio parece ser que se casa por una cuestión política, porque él necesitaba un apoyo de la familia de los Hashmonaim, pero realmente parece ser que de todas las mujeres que Herodes tuvo fue la que más amó. La historia de ella es bastante trágica, porque Herodes manda a matar a su hermano, manda a matar a su madre, manda a matar a su abuelo, al final la manda a matar a ella, pero cuando la manda a matar a ella, él entra en una depresión bastante grande, y ahí es cuando comienza a enfermar, a beber más, etcétera, etcétera. La verdad que la vida privada de Herodes tampoco fue la panacea, ¿vale? Pero bueno, tampoco fue que sea una buena persona, entonces, bueno, esto es lo que tocaba. Repito, si pueden escuchar esos videos, son muy interesantes. Y esto es la forma que subimos a Masada. Masada quiere decir fortaleza. Masada quiere decir fortaleza. Subimos en estos funiculares. Y quiero que vean, fíjense que acá se ven unos restos muy pequeñitos. Lo vamos a ver mejor aquí, a ver. Ahí lo ven. Unas marcas. Esto es donde se encontraban todos la parte de los soldados de los romanos cuando vienen a enfrentarse a los que están ahí, que eran los celotes, ¿vale? Los celotes, como ustedes saben, se escapan de Jerusalén y vienen a vivir a Masada. Pero ya no voy a llegar a esta parte, voy a empezar primero por lo que este hombre construye. Esta es la entrada a Masada, tiene unas vistas maravillosas. De lo que ven ahí ustedes es el mar Muerto, ¿lo ven? El mar Muerto. Ahí la tienen a la guía. Es un lugar que a mí me gusta mucho ir. Este es uno de los palacios que él hace. Este palacio le llaman el Palacio Colgantes. Son tres partes en pleno desierto, hecho directamente en la piedra. Ahí en este lugar vamos a encontrar 2 palacios. Un palacio que era inmenso, que lo llamaban el Palacio del Norte, donde generalmente estaba la familia de Herodes, y aquí en este Palacio Colgante es donde él venía con Mariam, porque como todo el tiempo se peleaban entre la esposa, la hermana de él, que se llamaba Salomé, no es la Salomé de Juan Bautista, no lo vamos a confundir, ¿vale? Con la madre de esta, en fin, había unas peleas ahí constantes, entonces las separaba. También vamos a encontrar en este lugar, a ver, quiero llegar, esta es una sinagoga,
Pero yo le digo ahora una sinagoga, realmente en época de Herodes no era una sinagoga, era un lugar de reunión. Pero cuando llegan los celotes lo que hacen es reutilizar todo este complejo y comienzan a lo que era un lugar de reunión lo hacen sinagoga, lo que eran los baños los hacen lugar para la mikve, ¿vale? Para el baño ritual, acomodan absolutamente todo. Ahora, fíjense en esta foto, esto negro que vemos aquí, ¿lo ven? Pues eso es hasta la parte de abajo, es todo original. Y lo que sigue a la parte de arriba es la parte que se ha agregado, ¿vale? Que se ha encontrado. Las excavaciones de Masada fueron algo extraordinario que se hicieron con el arqueólogo, uno de los arqueólogos más famosos, Yael Yedim, ¿sí? El padre de Yael Yedim, Shukeni, fue el que tuvo por primera vez en sus manos los manuscritos del Mar Muerto. Aquellos que vinieron los beduinos en su momento, ¿vale? También arqueólogo. Y él fue, Yael Yedim era militar, había sido militar, y entonces sabía muy bien cómo manejar toda la estrategia para subir hasta ese lugar, que está en un nivel bastante alto, creo que son 460 más o menos al nivel del mar, y en ese lugar excavar. Vinieron más de 1000 personas para hacer las excavaciones, ¿vale? Pero volviendo a Herodes, Herodes hace construir este lugar en su momento, más o menos antes de empezar con su reinado, porque tenía miedo de varios enemigos, de los que estaban en Jerusalén, que no lo querían, y de la famosa Cleopatra, que también tenía sus peleas con Herodes, y sabes, Cleopatra que estaba con Antonio, y que bueno, había ahí los grandes amoríos, esa es otra historia aparte, para contar en otro curso. De todas maneras, él quería estar resguardado y por eso se hace construir algo extraordinario en una parte alta y no solamente en una parte alta, sino con muros alrededor que cuidaran esa parte alta, ¿vale? Ahora, en ese lugar, fíjense, aquí están los baños, ¿eh? Los baños que vimos nosotros, recuerdan que habíamos comentado que de aquí venía el agua caliente, como le dije en la anterior clase, y estos son los pequeños, esto se calienta muy bien, el agua cerrada es, no recuerdo el nombre ahora, más bien el aire, digamos, que va por este lugar mantiene, digamos, todo el recinto bien caliente. Ahí tiene la parte de arriba, el piso, que estaba todo tapado y que lo que se hace es poner un poquito de agua para que de esa manera sea un sauna. En ese lugar se encontró un baño espectacular donde podemos ver un tepidario, un frigidario y calendario, uno frío, templado y caliente, ¿vale? Era pequeño, no tiene la capacidad tan grande como lo que vimos en Beichán, que vivimos hace 2 semanas, no sé si recuerdan. En Beichán entraban más de 400 personas, y acá era algo privado, y había 2, tenía y el que estaba en el Palacio Colgante tenía otro, que ese era para un uso personal de Herodes. O sea, fíjense todo lo que este hombre hace construir. Ahora voy a volver más atrás, porque quiero mostrarles algo. Fíjense esto, ¿qué les parece? Esto es una muestra de una iglesia bizantina. ¿Y qué tienen que hacer los bizantinos acá? Dirán ustedes. Pues nada, simplemente ellos en el siglo IV más o menos suben a Masada, estaba completamente abandonada, estamos hablando después de Cristo, y comienzan a querer vivir como eremitas, pero la vida era muy, muy difícil, y entonces abandonan, pero quedan estos restos de esta construcción que no están en tan buena situación como los que hay en los palacios herodianos. En los palacios herodianos hay unas, ¿cómo se dice? A ver, aquí está. Perdón. Hay unos mosaicos preciosos, y esos mosaicos son del siglo I antes de Jesucristo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasó aquí? Este lugar es un lugar donde cuando ven que comienza el levantamiento en Jerusalén, en el año 68 después de Jesucristo, estos cogen a sus familias, que eran 960 en total, los llevan todos a Masada porque piensan que ahí los romanos no van a ir a buscarlos. Una vez que se destruye el templo en el año 70, los romanos sí van a buscarlos. ¿Por qué? Primero, porque eran revoltosos. Segundo, porque no querían que hubiera un tema de contagio, que muchos lugares se comenzaran a levantar en contra de ellos.
Y tercero, porque era una parte económica también. Toda esta zona dominaba el comercio de lo que habíamos hablado antes, del bálsamo, de los dátiles, ¿vale? Entonces era muy importante, era un paso entre la zona de Egipto, la zona de los nabateos, y la zona de Jerusalén, la zona del norte de Israel, ¿vale? Entonces, evidentemente los romanos no iban a dejar eso en manos de estas personas. Tenían ahí a un líder, Eliezer. Este líder, al principio pensaban que los romanos no iban a poder llegar, pero los romanos tenían una capacidad de guerra y de táctica impresionante. Construyen un andamio hasta poder entrar en la zona de ahí, y cuando ellos ven que realmente los romanos van a llegar, pues lo que hacen es decidir el suicidio. Pero no es un suicidio colectivo, como mucha gente cree que se suicidaron todos, no. Como en la religión judía está prohibida el suicidio, igual que en la religión cristiana, porque solo Dios nos da la vida y Dios nos la quita, ¿qué hicieron ellos? Ellos decidieron sobre 10 personas, padres de familia, que mataron a todos sus parientes. Luego se mataron también ellos, o sea, vale decir, hubo uno que mató a 9 y solo uno de ellos se suicidó. Vale decir que en realidad infringieron la ley uno solo, el que quedó hicieron una pequeña forma de ver quién quedaba, una rifa, no es una rifa, pero no me acuerdo el nombre, y quedó uno solo, vale decir, ese es el que realmente se suicidó, ¿vale? Y quiero leerles aquí una partecita del discurso que dio Eliezer para convencer, porque no todo el mundo estaba convencido de quitarse la vida y de quitar la vida a toda su familia, ¿vale? Y dice así: valientes hermanos, hace tiempo hemos llegado a un acuerdo de no someternos a los romanos. Solo ante Dios nos rendimos. Solo Él gobierna al hombre con la justicia y la verdad. Fuimos los primeros en rechazarlos y seremos los últimos en combatirlos. Pienso que Dios hizo justicia con nosotros al otorgarnos la posibilidad de caer y morir como héroes libres. Está en nuestras manos el poder elegir una muerte heroica, nosotros junto a nuestros seres queridos. Por tanto, mueran nuestras mujeres antes de ser profanadas y mueran nuestros hijos antes de experimentar la esclavitud. Doloridos y apesumbrados quedarán los romanos al no poder atraparnos vivos. Vayamos a la muerte antes de ser esclavos del enemigo. Libres quedaremos al abandonar este mundo, nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos. Este es el discurso que él da para poder convencer a todos. Dicho sea de paso, ¿cómo sabemos todo esto? Porque quedan 2 mujeres y 2 niños, no mueren, quedan escondidas en donde es el palacio colgante, y los romanos, cuando entran, que encuentran todo en absoluto silencio y creen que los judíos lo están esperando para abalanzarse y para luchar, lo único que encuentran son restos de muertos, ¿no? O sea, estaban todos muertos, y de alguna manera es lo que decía Eliezer, no estaban apesumbrados, ¿no? Pero también, por otro lado, creo que tenían, según nos cuentan, respeto, ¿no?, hacia esa decisión que ellos habían tomado. Como el dicho ese que dice: más vale morir de pie que vivir arrollado, ¿vale? ¿Qué representa Masada? El símbolo de Masada, en su redescubrimiento a mediados del siglo XX, lo convirtió en un símbolo de la tenacidad judía por conservar la independencia y la libertad. Dice: Masada no caerá por segunda vez. Es lo que se dice siempre cuando van muchos chicos que están en el ejército o chicas que hacen como un juramento. ¿Qué quiere decir Masada no caerá por segunda vez? Masada es hoy un parque precioso arqueológico. Estamos hablando de Israel. Aquí lo que se está hablando es algo simbólico. Israel, a sus inicios, en los años 50, 60, necesitaba símbolos. Y este ha sido y sigue siendo uno de los símbolos más importantes. No caerá por segunda vez, ¿vale? Y llegamos al Mar Muerto, que el Mar Muerto, yo siempre hago la broma y digo que ¿quién mató al Mar Muerto? Sabemos bien que se encuentra a 400 bajo el nivel del mar. ¿Cómo se crea este Mar Muerto? Porque eso también es una cosa que generalmente nos genera un poco de incertidumbre, por decirlo así, ¿no? Cuando decimos: ay, el Mar Muerto, qué bien, vamos a flotar y tal, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado?
El Mar Muerto hace miles y miles de años era una tierra que estaba junta, ¿vale? Que estaba unida. Eso se separa, con todos los movimientos, estamos hablando de miles de años, y queda como un hueco, donde queda agua. Pero ese agua no tiene salida. Al no tener salida, la sal sube mucho más. Tiene casi 5, algunos dicen 7 veces más que cualquier mar. Y por eso no tiene vida para peces o no se puede andar con barcos, etcétera. Pero son muy famosas y muy buenas para tratamientos terapéuticos. Hay muchísimos hoteles que se dedican a eso, fundamentalmente mucha gente que tiene psoriasis, mucha gente que tiene problemas de piel seca, y por supuesto todo lo que es cosmética. Los productos del Mar Muerto no son económicos, pero sí son muy, muy buenos y muy recomendables, ¿vale? Aquí está la gente que se viene a bañar. La verdad que la mejor hora es o al atardecer, en verano cuando todavía cuando no anochece tan temprano, o a la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana. El agua está siempre caliente, el agua está siempre, siempre caliente. Enfrente, las montañas que vemos enfrente, eso es las montañas de la zona de Jordania, porque nosotros compartimos, ¿sí? Compartimos el Mar Muerto con Jordania, ¿vale? Miren ahí cómo la gente se saca la foto leyendo el periódico, porque uno flota. Es un lugar que uno nunca se va a hundir por la cantidad de sal que tiene, se puede flotar. Hay muchas duchas, después uno se baña, etcétera, porque hay gente que se queda con la sal, pero y realmente cuando uno sale de ahí la piel queda suave, 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 ¿vale? Ahí me tienen a mí, también un día que me fui a bañar. Muy pocas veces me baño cuando hay turistas, pero ese creo que estábamos en un hotel. Ahí tengo un peregrino mío ahí atrás. Ahí ven que están los hoteles, fíjense, todos los hoteles, hay muchísimos hoteles en esa zona, hay también muchas fábricas de todo lo que son la parte de cosméticos, etcétera. Y con esto más o menos concluimos el día de hoy. Antes de terminar con la bibliografía, esta es la bibliografía que les voy a dejar. La Biblia, por supuesto, Flavio Josefo, sectario de Qumran del profesor Adolfo Royman, Herodes el Grande de Javier Alonso. Ya les dije, cualquiera tanto con el profesor Royman, que tiene muchos videos sobre los esenios, o Herodes el Grande, también hay unos videos muy buenos, los pueden encontrar en YouTube. Ahora, en la clase anterior, no sé si los que me siguen, me preguntaron por qué se hacían todas las iglesias en los lugares octagonales. Yo les dije que realmente porque era como el infinito y realmente eso es real, pero yo sabía que había otras cosas, no me acordaba realmente en ese momento, y por eso se los escribí aquí. La geometría del 8. Este número se divide en dos partes iguales, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Indica equidad, justicia, equilibrio. El octavo día de la creación se lo considera simbólicamente como la resurrección de Cristo, razón por la cual las pilas bautismales son octagonales. Recuerda la vida eterna que se obtiene después del bautismo. El primer antecedente de este tipo de arquitectura se da en Grecia, en la que se conoce como Torre de Vientos, que por mucho tiempo se pensó que era la tumba de Sócrates, sin embargo servía para informar a las personas que había el viento que había en ese momento, que soplaba en ese momento, y fue levantada en el siglo I antes de Jesucristo, ¿vale? La Orden de los Templarios, famosa, como saben ustedes, hablaremos de ella cuando estemos en la zona de Aco, es la presencia, todas las construcciones que se hacen octagonales, ya sea iglesias, eremitas, castillos, no es casualidad, ¿vale? Este es el símbolo, como dije antes, de la resurrección de Cristo, ¿vale? Entonces, como les digo, esta es la bibliografía que pueden utilizar, si es que les interesa, y si les interesa ahondar mucho más, como digo, aquí que dice, dijiste que les debería invitar más. Ok. Si vimos el último discurso, ¿en dónde se puede consultar todo? Los discursos de Eliezer, puedes entrar primero que nada están en Flavio Josefo, ¿vale? Flavio Josefo, y eso no lo dije, Flavio Josefo es el que va a contar la historia de Masada. ¿Por qué? Porque estas mujeres, recuerdan que dije que quedaron vivas,
las dos mujeres y las dos niñas, son llevadas a Roma. Flavio Josefo ya vivía en Roma. Flavio Josefo, después de la destrucción del templo, se va a vivir a Roma. Ahora, generalmente se dice que Masada cae en el año 73. Hay también una película de Masada que la pueden ver, que incluso creo que se filmó allí. No recuerdo ahora quién era el actor, no me acuerdo, pero es una película bastante vieja, pero se puede encontrar, me imagino yo, que en YouTube también. Cuando estas mujeres son llevadas a Roma, ellas son las que le van a contar a Flavio Josefo lo que pasó. Y Flavio Josefo, por supuesto, lo adorna y utiliza recursos literarios para hacer de esto mucho más pomposo y dramático, por si queremos llamarlo, ¿no? Y gracias a él también se encuentra este lugar, porque siguiendo un poco las pistas que él da, es como después se van a encontrar los lugares para hacer las excavaciones. Cuando dije la Midbar y cuando dije Arabá, es porque en realidad toda la parte del desierto lo divide acá en Israel, le dan diferentes nombres. Si yo vengo de Jericó y subo para Jerusalén, le llaman el desierto de Judea. Si yo bajo desde Jericó hasta Masada, más o menos, le llaman Midbar. Si bajo más al sur, le llaman Arabá. Todo desierto, son zonas. Es como si yo digo en México, no sé, Acapulco, Cancún, y tomo, no sé, Aguascalientes. Son diferentes zonas, pero que son del desierto, es todo desierto, ¿vale? Ahora, el desierto de Israel no es un desierto, muchas veces cuando viene la gente cree que es el desierto como lo es en Arabia Saudita, que siempre vemos en las películas, así, que hay mucha arena. El desierto de Israel es un desierto rocoso, ¿vale? Mucha roca, dura, es muy, muy bonito, hay zonas que son preciosas, yo les mostré la foto que fuimos hace unos 3 o 4 años y estamos pensando la semana que viene quizás volver a ir. El que está enterrado en la zona del desierto es Ben Gurión. Ben Gurión se fue a vivir al desierto, él fue a vivir a un kibutz, le expliqué la vez anterior que era un kibutz, una cooperativa agrícola, y está su casa ahí, se puede visitar, donde vivía Ben Gurión, etcétera, etcétera, y él quiso ser enterrado en el desierto con su mujer, o sea, están las dos tumbas. Generalmente todos los presidentes o estos héroes, digamos, de la patria, por llamarlo así, están enterrados en el monte Herzl, pero él específicamente pidió ser enterrado en esa parte, y la verdad que donde él está enterrado, la vista que tiene este señor de este mundo del otro, es maravillosa porque se ve todo el desierto, es una cosa muy, muy bonita. El desierto a mí me gusta mucho la naturaleza y el desierto tiene un atractivo muy, muy, muy importante, muy, muy, muy divino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nadie me malinterprete. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más? Dijiste que desde Masada Arabá, que es el segundo. Es lo que dije antes, Filiberto. Desde Masada bajando, que lo vamos a ver en la próxima clase, bajando hasta la zona de Eilat, eso le llaman Arabá. Y en la zona de arriba le llaman Midbar. Eso es generalmente como se utiliza. Ahí está. La próxima clase va a ser dentro de 3 semanas, ¿vale? Y vamos a seguir hasta el camino de Beersheba, Eilat, la ciudad más septentrional de Israel. Pasaremos por el Kibbutz Ben Gurión. 9 de abril no lo den en cuenta porque está en mala fecha. Volveremos a la zona de Galilea, porque vamos a empezar a ir por la zona donde está cerca de la frontera con el Líbano, el lugar que se llama Rosh Hanikra. Luego vamos a pasar por Aco, que ahí vamos a hablar un poquito de los templarios, de los hospitalarios, etcétera, etcétera. Luego por Haifa, que es el lugar donde yo estoy en este momento. Yo estoy ahora en Haifa. Es una ciudad preciosa, una de las ciudades más bonitas, por no decir la más bonita después de Jerusalén que tiene Israel, donde vamos a ver toda la parte de los Bahá'í, y aquí también es donde nace la Orden de los Carmelitas. Eso es lo que vamos a ver nosotros cuando nos encontremos el 16 de abril, o sea, no dentro de 2 semanas, sino dentro de 3 semanas. Esta es la vista. Nosotros no siempre bajamos con toda la gente hasta donde está toda la parte del Palacio Colgante porque no tenemos tiempo. Porque también hay que decirlo, hay que hacer fila, hay que subir con el funicular, donde entran casi 70 personas, pero cuando hay mucha gente, pues hay todo el tiempo, pero se tarda un poco.
Y bueno, después vamos explicando en cada lugar que estamos, etcétera, etcétera. La verdad que es una maravilla de lugar. ¿Ven? Este es el palacio. Búsquenlo yo no he tenido otra foto, pero búsquenlo por internet, seguramente van a encontrar fotos de cómo esa es una maravilla no se olviden nunca que Herodes trajo arquitectos e ingenieros romanos, y entonces, digamos, la arquitectura, este lugar aparte, yo me olvidé de decir, como ellos habían pasado sequía en una época, él hizo construir muchísimas cisternas de agua, había una capacidad, porque lo que dije antes, cuando llueve en el desierto, llueve 1 o 2 meses, llueve muchísimo, entonces ese es el momento donde hay que juntar el agua para tener para todo el año. Entonces, como hacen los beduinos, como hace mucha gente que vive ahí y que no quiere ir a vivir a casas fijas, simplemente sigue viviendo en el desierto. ¿Vale? Ok, este es la sinagoga. Este es un complejo grandísimo. Yo si tengo que poner la foto de todo el complejo, pues podemos estar hasta pasado mañana. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, creo que aquí es para darnos el bañito. Generalmente, a veces tenemos un día que nos quedamos en el hotel del Mar Muerto, que es un día ya de relax, y si no, pues llegamos allá, hacemos masada y nos vamos la gente se va a bañar al Mar Muerto. También hay barro, la gente se pone barro por todo el cuerpo, porque eso dice que es muy bueno para la piel, y después que se pone todo el barro, se da su chapuzón, por decirlo así, aunque no pueden meter los ojos ni la boca, nada. Yo siempre digo que aquel que por la casualidad se le va un poquitito de sal en la lengua, tiene sal para todo el año, porque eso es mortal, lo fuerte de sal que hay. A mí que me gusta mucho la sal, y que ahora medio que no la puedo utilizar, creo que la próxima vez que vaya al Muerto me voy a dejar un poquitito de sal aquí para tener sal para todo el año. Liliana, Está, un segundito. Fíjate, dime. Pregunta, dice, ¿el material de construcción de Masada fue obviamente el mismo del desierto? No, mucho lo trajeron de la zona de Jerusalén, mucha roca la trajeron de la zona de Gilboa. Gilboa está pegadísimo a Beichán, ¿vale? Nosotros lo vivimos hace 2 semanas, es el mismo camino, pero hay que recorrer, hay que recorrer. Y subir allá todo eso, la verdad es que hay una rampa que se construyó para subir, que es la rampa que después van a utilizar los romanos para tratar de subir. Esa rampa, por cierto, cuando yo llegué a Israel, hace ya muchos años, el año 84, esta es una anécdota real, a los 3, 4 días que llegué, me dieron una bolsita, en esa bolsita tenía un pepino, un tomate, un huevo duro y un pan. Y yo no entendía a qué venía todo esto, ¿ok? Porque aparte todavía no hablaba el idioma, o sea que tampoco sabía qué pasaba. Y una botella de agua. Todo esto a las 5 de la mañana. Nos hicieron subir a pie esa rampa, se puede subir a pie. En 40 minutos más o menos tardás para subir y ver ahí el amanecer. Ahora ya no se puede hacer, o por lo menos en los últimos años habían dejado, no permitían, sino a grupos muy reducidos, porque bueno, la gente no cuidaba, en fin. Y ver ahí el amanecer fue yo creo, una de las vistas más maravillosas que yo tuve cuando llegué. Y bueno, era para desayunar, eso que me dieron era para desayunar, ese era mi desayuno. Es más, en esa época me enteré que los israelíes comían el pepino sin pelarlo, porque generalmente no lo pelan, ¿vale? Entonces, bueno, había que comer ahí. Hay mucha gente también en años anteriores, hace muchos años, que se quedaba a dormir ahí, pero ya no está permitido, ¿vale? Por una cuestión de seguridad y porque hay mucha gente que son un poco vándalos, ¿no? Que rompen cosas, en fin. Yo incluso he visto a gente hacer algunas inscripciones, me he enojado mucho, porque esos son restos arqueológicos muy valiosos, no es para que yo venga y ponga mi nombre o deje mi firma, ¿no? No sé, la gente es un poco, no sé, no son respetuosas, pero bueno, es lo que hay en todos lados. ¿Qué más? Acá veo algunas cositas. El material de construcción, ya está. Sí, dime. Nada más agradecimientos, felicidades maestra, gracias, un festín intelectual.
También por acá, Vale. otro chat, excelente exposición, dice Aurora. Y sí, agradecimientos. No veo más preguntas, Liliana. Quiero agradecer y bueno, mañana nosotros empezamos Pesaj, como bien saben ustedes, es una de las fiestas judías más importantes porque es la liberación del pueblo judío desde Egipto. Es tradición, yo no soy religiosa, pero para mí es muy importante mi tradición, es muy importante, es la base, digamos, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Y aquí en Israel generalmente son días de feriados, donde la gente, bueno, mañana se hace una gran cena y después la gente sale, pasea, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir con esto también que quiero también a las personas que son cristianas, también comienza para ellos la Semana Santa. ¿Mm? Entonces, también hacernos mención de que para ellos también es una semana muy importante. Ustedes saben perfectamente, están unidas, ¿eh? Pascua con Semana Santa están muy unidas porque realmente la cena que Jesús hace, la última cena es la cena de Pascua, la misma que vamos a hacer nosotros mañana. Ya hablaremos alguna vez del tema de las fiestas, pero realmente si alguien quiere saber bien todas estas fiestas, tenemos un curso con la rabina Eliana, que es maravilloso el curso, y yo les recomiendo cuando puedan inscribirse y hacerlo, porque ella va hablando de Shabbat, va hablando de toda la fiesta, de todos los rituales. Muchas veces la gente dice, bueno, pero yo para qué quiero saber esta cosa de los judíos. Es que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío. Entonces, en realidad, eso es lo que ellos festejaban, ¿eh? Eso es lo que ellos vivían. Entonces, creo que es importante esa parte, digamos, para entender más, incluso para entender más lo que Jesús hablaba. Hay una parte cuando están en el templo, que cuando era de noche se prendían todas las luces y ya después se apagaban, no es que tenían electricidad, ¿vale? Tenían velas. Y muchos dicen que generalmente cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, que lo dice San Juan, se está refiriendo mucho en referencia a esa parte del templo que se apagaba, pero que él seguía siendo la luz, ¿vale? Por eso digo, hay que tratar de entender y de estudiar y de comprender, digamos, por qué se hacía eso y por qué se dice eso. Cuando los apóstoles, cuando los evangelistas escribieron, ellos escribieron para un público que les entendía, porque era el público de ese momento. Como si yo leo hoy García Márquez, pues entiendo perfectamente lo que me está diciendo porque es de la época. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y para todos mañana Hat Sameach, Hat Sameach Bekasher. ¿Ok? Bueno. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por participar.